Bueno, la primera cosa que a mí me interesa saber es cómo fue tu interés por el psicoanálisis, cómo es que vos entraste a interesarte por el psicoanálisis y cuáles fueron las formas en las cuales comenzaste a desarrollarte en el campo. Hubo varias etapas. Una primera adolescente en la secundaria, un colegio muy atravesado por la política, y no estudiábamos, básicamente, y la única materia que me interesó era una materia que era de psicología. Había un librito que había circulado por esa época, que era la de Stanley Hall, y bueno, yo me propuse para preparar un trabajo práctico, y creo que es la única materia de todo el secundario en donde tuve un 10. Y eso fue un bichito, vamos a decir. La lectura en general me resultaba interesante. Después yo hice un pasaje por un profesorado, y en el 78 ingresé a la facultad con curso de ingreso. No existía el CBC, y trabajar como maestra me permitió soportar el gasto de los estudios. Éramos pocos y controlados, no se entraba a la facultad sin libreta universitaria, e incluso cursábamos en distintas sedes. Una de las sedes era el Centro Cultural Ricardo Rojas, era una de las sedes de la facultad, la de Corrientes. Fueron años muy difíciles, pero nuevamente las únicas materias interesantes eran la de psicoanálisis, que estaba repartida en 1 y 2, y estaban a cargo de Ostroff, y prácticamente veíamos en un solo año todo lo que había de psicoanálisis. Y mientras tanto, mi formación fue como era la formación de la mayoría de los que nos interesaba el psicoanálisis en esa época, que era la de los grupos de estudio. Es decir, que la formación psicoanalítica no pasaba por la facultad, aunque había psicoanalistas en la facultad, eh, sino que la formación dura, por decirlo de alguna manera, estaba en los grupos de estudio, digamos, ¿no? Con lo cual mi trayectoria, mi formación pasó por ahí. ¿Te puedo preguntar con quién estudiaste? Sí, claro, estudié con Juan Carlos Cosentino, estudié con Jorge Canov, estudié con Diana Rabinovich. ¿Y era cierto que estudiaban Santo Tomás de Aquino en ese momento en la universidad? ¿O es un mito que circula A en la ver, facultad? yo creo que de la facultad lo único que me acuerdo es del psicoanálisis, pero nunca me voy a olvidar de había psicología existencialista y veíamos Jaspers y veíamos Lerch, y hay un término de Lerch que era el fondo endotímico, que era un término que me lo acuerdo como si fuera uno de los frases, digamos, de esa época, pero la verdad es que es poco lo que yo recuerdo de ese tránsito, y sí recuerdo por ahí las materias que se volvían exigentes y no eran pro-psicoanalíticas, que generaban como alguna incomodidad, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, tengo un recuerdo, pero de otro tipo, digamos, ¿no? Y había una materia que era muy interesante, debo decir, que se llamaba orientación psicoanalítica, que estaba al frente de un psicoanalista de la APA, en esos tiempos. Porque en esos tiempos estaba, digamos, lo que pisaba fuerte en psicoanálisis era la APA, y después, a partir del estudio de Lacan en Buenos Aires, aparecieron otros espacios de formación muy importantes en los que yo tuve una participación muy activa, que eran de orden netamente lacaniano, ¿no? Y se estudiaba Freud y Lacan.
Sobre la formación que propiciaba la APA, ¿vos tenías opinión en ese momento? Sabiendo que los psicólogos teníamos restricciones, ¿no? Para ingresar a la APA y el Por planteo, supuesto, digamos, claro. tradicional de la APA, ¿tenías opinión en esa época o estabas Sí, recién sí, la empezando? tenía, porque había empezado a leer Lacan de jovencita, y el primer seminario que nosotros tuvimos acceso, que teníamos seminarios no establecidos, digamos, era el seminario 11, en donde Lacan hablaba de su excomunión y de los problemas que había tenido con la IPA, con lo cual claramente a uno lo llevaban a tener una posición más allá de la cuestión de ser doctor o psicólogo, en donde ya de por sí me sentía excluida, pero no era la primera vez que me sentía excluida en mi vida. Siempre hubo algunas razones por las cuales uno no se sentía parte, ¿no? De algunos espacios. Y ese Mm, era uno más para mí. No fue trascendente, digamos. ujú. Bueno, ¿y cómo fue tu formación? O sea, qué tránsito hiciste? O sea, por lo que veo, la universidad no fue más que un trámite y tu formación pasó por otros lugares. Fue un ¿Cómo? trámite pero importante a nivel personal en el sentido del logro en esa época, creo que no sé, algo así como que había 400 inscriptos y entramos 40, con lo cual hubo ahí alguna satisfacción personal. Y por otro lado, como siempre sucede, había un movimiento en la facultad, como si yo te dijera para facultad, para universitario, digamos, ¿no? Que era muy interesante, muy movilizador, de mucho movimiento estudiantil, sotoboche, digamos, ¿no? Y no Claro. sabíamos, teníamos alguna idea, pero no sabíamos todos los riesgos que eso entrañaba. Para mí los riesgos empezaron con la AAA y siguieron con la dictadura, digamos, ¿no? Y mi tránsito fue esto que te digo, digamos, tener el psicoanálisis como un entusiasmo que fue nutriéndose en los grupos de estudio y vos sabés que en esa época la residencia no era algo que estaba muy instalado, con lo cual veíamos cómo meternos en algunos hospitales, visitancias, concurrencias, y entonces yo hice un montón de visitancias y concurrencias, pasé por el Borda, por el Subizarreta, y mi estancia más importante fue en San Isidro, en el viejo hospital de San Isidro, no en el nuevo, en el viejo hospital de San Isidro. Eh, y ahí, digamos, yo ya estaba estudiando psicoanálisis fuertemente, pero me ofrecieron recibir alumnos de la facultad. ¿Sí? Y entonces había ahí un espacio de trabajo académico dentro de la universidad con estudiantes que provenían de algunas cátedras. Y entonces sin queriéndolo, pero sin proponérmelo, empecé a ser como ayudante, ingresé a la facultad por la vía de la actividad clínica, que fue un espacio maravilloso. Luego dejé el hospital, por supuesto, porque era gratuito, porque podía llegar a tener una ayudantía rentada en la facultad dentro del campo del psicoanálisis. ¿Qué más? Y Claro. mientras tanto tenía, digamos, mi formación y mi participación activa en el seminario lacaniano. Sí, la Eh, institución de Cosentino, ¿no? Estaba Cosentino, Cano, Aramburu y Alejandro Ariel, Mónica Torres, y los que los seguíamos y nos daban un lugar. Hay que decir que los viernes nosotros podíamos tomar la palabra y yo creo que la primera vez que yo produje un trabajo propio fue en el marco del seminario y ahí seguí produciendo. Mi primer trabajo escrito fue con un colega del seminario lacaniano, Mario Goldenberg, que, bueno, después estuvo en Leol, yo no seguí ese camino. Eh,
Así que, bueno, creo que nunca más el psicoanálisis me soltó. Voy a decir así. ¿Qué personas fueron significativas para vos en tu formación? Bueno, Juan Carlos Cosentino, Jorge Canoff, obviamente, Diana Rabinovich, gente con la que trabajé dentro del seminario lacaniano, y hay muchos colegas que siguen siendo importantes para mí, con los cuales trabajo dentro de la universidad, digamos. Yo la formación la tomaría como una especie de formación continua en psicoanálisis, y esa formación continua la da la transferencia con los libros y con los colegas. Y yo ahí no hago, no los diferencio por grupo etario, en absoluto. Digo, hay mucha gente joven que a mí me ha enseñado mucho, los pacientes me han enseñado mucho, por supuesto, los libros con colegas que no conozco, por supuesto. Y a mí me parece muy interesante que la formación siempre sea inconclusa, tenga algo de eso, digamos, ¿no? Es como un estímulo interesante, y no tiene que ver con estar actualizado, que es una diferencia con otras ciencias, ¿viste? Como que en las ciencias, en otras ciencias, no sé, en otras disciplinas, mejor dicho, conviene estar actualizado, y me parece que lo nuestro no se trata de una actualización, que hay que actualizar el psicoanálisis, me parece que se trata de una formación, ¿no? En relación al psicoanálisis, que es interesante que permanezca inconclusa, y esa es un poco mi posición, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué relación tuviste con las instituciones psicoanalíticas? Recién nombraste el seminario lacaniano. ¿Qué transitaste por otras? ¿Cuál es tu opinión en relación a digamos, a ciertos agrupamientos que a veces aparecen como privilegiando, digamos, la formación de los analistas? ¿Cómo fue tu tránsito, tu pertenencia a eh, eso, tu opinión personal sobre las instituciones psicoanalíticas? yo estuve en el seminario lacaniano, no desde su formación, porque yo era más pequeña, digamos, si bien tengo 65 años, creo que los demás me llevaban por lo menos 10 o 12 o 15, y tuve la oportunidad de ir a Caracas cuando se propuso el movimiento hacia la escuela, que implicaba la disolución de los diferentes grupos que había dentro de, voy a decir Buenos Aires, porque la verdad es que no se había distribuido como hoy el psicoanálisis en la Argentina, que hoy está, claramente estoy hablando con alguien que da fe de eso. El psicoanálisis tenía su centro en Buenos Aires. Entonces, en ese tiempo en donde había una propuesta de disolución de los grupos, muchos grupos se disolvieron, el simposio, por ejemplo, que ha tenido grandes exponentes dentro de lo que después fue Leol, porque eso era el movimiento hacia la escuela. Mientras que el seminario se mantuvo, algunos miembros muy importantes se fueron y eso fue un cisma muy importante. Aramburu, por ejemplo, Mónica Torres, fue una pérdida para muchos de nosotros, pero a mí había algo que no me terminaba de convencer y era la idea de una escuela una, como en ese momento se proponía la enseñanza del psicoanálisis, porque yo dentro de cierta rigurosidad me gusta la diversidad y la transversalidad, dentro de la rigurosidad, digamos, sin perder, ¿no? Cierta rigurosidad, a mí me gusta la diversidad. No soy partícipe de armar mi supuesto, yo no digo que sea así en absoluto, un doble de la IPA, ¿no? En donde haya una formación oficial. Me parece que el psicoanálisis y lo oficial tiene su interjuego que conviene mantener, siendo que yo soy muy partidaria de la enseñanza del psicoanálisis de la universidad.
y de la formación de posgrado en la universidad, pero por ahí, porque hay una razón muy interesante, que es, como a mí me gusta entender la formación en psicoanálisis, que es esta cosa que tiene que ver con lo sistemático, ¿no? El estudio sistemático, digamos, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido el marco de la universidad, que es de psicología, el marco de la facultad, que es de psicología, ofrece a aquellos que quieren una formación rigurosa, sistemática en psicoanálisis, ¿sí? Que Sí, sí. si alguien la quiere continuar, por supuesto puede hacerla, hay distintos espacios para ello. Entonces, bueno, la verdad es que no encontraba razones para participar de una institución que tuviera esa idea. Yo sé, y lo he charlado y lo he conversado con muchos colegas dentro de la EOL, que son amigos, ¿se entiende? Que, por supuesto, la diversidad y cada uno habla en nombre propio y todo eso. Yo creo que eso fue una conquista. No sé si fue un planteo inicial, digamos, ¿no? Creo que fue una conquista. Y bueno, me siento cómoda como trabajo, digamos, y me parece, y por ahora esta es mi posición, tendría que volver a pensarlo, que estar en las instituciones implica ciertos efectos imaginarios en donde uno no siempre tiene ganas de atravesar y pasar, y se juega en esta cuestión de los grados y las jerarquías, que no sé si tengo ganas en este momento particular de mi vida. A lo mejor hablamos dentro de 5 años y estoy adentro de alguna, no lo sé, digamos, ¿no? Por ahora, esta es un poco mi posición. Pero yo podría pensar, lo pienso, ¿no? Por eso te lo digo, que vos tuviste una pata adentro y una pata afuera, nunca pusiste las dos patas en ningún lugar. Te genera una sensación de estar atrapada en algo que no querés hacer. ¿Sería contradictorio con la idea del psicoanálisis, digamos, o no entiendo mal? No, no sé, no. A mí me gusta tener muchas patas en distintos lugares, voy a decirlo así, digamos, ¿no? Me gusta nutrirme de distintos espacios. Hay veces que yo tengo la sensación, pero tomalo como una cuestión también imaginaria, de que se arma, y me ha pasado, y soy testigo de eso, de empezar a hablar como un discurso común establecido de distintos espacios cerrados. Yo no digo que sea una indicación de las instituciones, me parece que es un efecto de las instituciones, ¿sí? Es como un contagio que se produce, ¿viste? Entonces, y me ha pasado, porque me acuerdo que estudiando con Juan Carlos Consentino, al que le debo mucho respecto de la formación en Freud, bueno, digamos, teníamos algo de consentinitos, ¿viste? Que te produce ese efecto, que es muy interesante y es muy valioso, pero que, digamos, me parece que la diversidad de lenguas en ese punto, dentro de la rigurosidad, es algo que me gusta mantener. Vuelvo, eso no quiere decir, y también la edad ayuda, o sea, la edad en el recorrido ayuda como para que uno vaya como adquiriendo un estilo personal que después no queda, digamos, subsumido dentro del estilo institucional, digamos, o de la sociedad o del espacio, digamos, ¿no? Bueno, me hace acordar la carta de Winnicott a Klein, ¿no? Que le pide que hable, que deje hablar con sus propias palabras a Claro, sus pero bueno, discípulos. digamos, yo respeto la doxa y la doctrina, en el sentido de que me gusta la rigurosidad conceptual, pero me gusta también, digamos, cierta, ¿qué palabra usar? Eh, Irreverencia, digamos, ¿no? Cierta cosa que, bueno, la encontré, digamos, moviéndome los márgenes, ¿sí? Yendo quizás a hablar a algún espacio en donde me convocan y entonces comparto con colegas
Y quizás por ahí es una buena definición de tener una pata dentro y una pata afuera, no del psicoanálisis, sino de las organizaciones. Sí, puede ser. Eso te permitió seguir pensando tus cosas, digamos, y no hacer demasiada masa, digamos, sería algo así. Fue lo que me salió, te diría, Daniel. O sea, la verdad es que no te podría decir que fue un cálculo premeditado de mi recorrido. Fue lo que me fue saliendo y me fui ubicando donde me sentía cómoda y donde no me sentía cómoda, por ahí no estaba. Y bueno, eso es un poco. Bien, bien. O sea, cuando el seminario no me resultó cómodo, yo me fui antes de su disolución. ¿Eh? Y eso también son cuestiones por ahí entre cruzamientos de la vida personal, digamos, ¿no? En donde eso no es ajeno, ¿no? Y después no participaste en ninguna otra institución. Y psicoanalítica, ¿no? Sí, sí en la universidad, pero Mirá, digamos, hay algo que produjo la pandemia que no es esperado. Yo digamos, tengo 2 espacios en la universidad de enseñanza que son intensos, vamos a decir así. Y la pandemia produjo la posibilidad, y yo fui parte activa en eso, de hacer intercambios con psicoanalistas abiertos a la comunidad analítica de manera virtual. Y eso ha crecido de una manera insospechada, con lo cual, bueno, tengo la oportunidad de que por ahí me inviten a hablar a un espacio o invitar a algún colega a hablar a algún espacio que puede ser universitario o no. Estoy participando muy activamente en una plataforma de México que se llama Joica, en donde, bueno, digamos, el psicoanálisis nos permite trascender las fronteras, ¿no? Tan abigarradas de la Argentina y poder, por supuesto, el psicoanálisis y la EOL creo que en eso ha trabajado mucho en su difusión, ¿no? Para llegar a latitudes que antes no estaban tan a mano, pero la pandemia también nos permitió, vía lo virtual, poder hacer algo de la enseñanza y transmisión del psicoanálisis que no lo teníamos previsto. Y bueno, ahí me vi, digamos, ¿no? También llevada. o sea, ahí son los espacios de interlocución favorecidos en este momento para vos, digamos. Sí, además de la facultad, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Imagínate que estando en una asignatura como Freud, que es en la que estoy, digamos, el trabajo es permanente, esto de dar clase de espacios numerosos a alumnos que es su primero o segundo contacto con el psicoanálisis, porque vienen del CBC, convengamos que a uno lo ponen a revisar las estructuras cada vez, digamos, ¿no? Y revisar los conocimientos por lo menos cada vez. Y eso para mí es una formación permanente. Tener que dar inglesa, porque yo doy inglesa, como yo digo, yo hice un camino medio extraño para llegar a escuela inglesa. A lo mejor si yo tuviera 80 o 90 años, hubiera ido de Klein a Lacan. Yo fui de Freud a Lacan, de Lacan a Klein. Y entonces mi modo de enseñar Klein es un modo que estoy esperando poder editar ese bendito libro que escribimos con colegas, las continuidades y las rupturas en psicoanálisis, ¿no? Porque Lacan, dicho por Diana Rabinovich y por otros psicoanalistas, un lector genial de Klein, como lo fue de Winnicott. Entonces, digo, me parece que poder transmitir las articulaciones, las continuidades y las diferencias entre Freud, Klein, Bion, Winnicott, Lacan, por lo menos es lo que yo me propongo. Y eso, olvídate que tengo que estar, ¿no? Como en actividad permanente y lo hago con otros que son mis compañeros, mis colaboradores en la cátedra, digamos, ¿no? Y estos espacios de formación que me forman, hay que decir. Sí, sí, claro, claro.
¿Cómo fue tu ingreso a la universidad? Me contaste algo hace un rato. ¿Cómo fue tu recorrido y tu ingreso a la universidad? Y cómo pensás que la universidad favorece la formación en psicoanálisis? Las dos cosas te preguntaría, ¿no? Bueno, la primera te contaba, entré por la vía de recibir alumnos en el hospital. Eso me hizo ingresar a la cátedra de psicopatología como ayudante cuando estaba Mazuca. Eh, Después tuve simultáneamente, mientras era ayudante en psicopato, tuve la posibilidad de entrar a Freud que no iba a desechar y de pronto me vi dando 2 materias anuales, troncales, obligatorias, prácticamente dedicada a la facultad, lo cual en un momento dije, bueno, vamos a elegir con todo el dolor de mi alma, creo que no tiré la moneda porque me pareció una forma un poco complicada de elegir, pero me costó mucho elegir, porque amo las dos. Pero me incliné con aquellos con los cuales tenía transferencia de trabajo, también por el seminario lacaniano, porque es cierto que las instituciones y la facultad tienen ahí, vamos a decir, una especie de 8. ¿Sí? Entonces, bueno, me quedé en Freud y estuvo bien, estuvo bien. Eh, y después tuve la oportunidad, porque la persona que estaba a cargo de escuela inglesa se jubilaba, tuve la oportunidad de presentarme al concurso. Quiero decirte que yo ya di 4 concursos, 5 concursos, no sé ya cuántos di. Por supuesto, llegué a mi tope, no voy a concursar más, pero todos los cargos a los que fui accediendo fueron con concurso, lo cual para mí fue como muy importante, digamos, ¿no? Y valoro mucho la enseñanza del psicoanálisis en la facultad, porque creo que es un espacio de enseñanza sistemática. Y quiera que no, la evaluación empuja también a que esos conocimientos sean rigurosos, y es el único espacio en donde eso es posible. Eh, ¿Por qué? Porque, digamos, hay otros modos de la evaluación, por supuesto, que pueden hacerse, entrega de monografía, hay otros espacios, pero, digo, este tiene un carácter obligatorio que lo pone a uno, lo confronta con ¿estoy dispuesto o no estoy dispuesto? ¿Entiendes? Yo quiero ser psicólogo, tengo una formación psicoanalítica, tengo esa compulsión que proviene del exterior a confrontarse con esa hoja. Cuando decís que no, lo que se juega es mucho. Se juega una carrera universitaria, se juega una profesión. Cuando vos estás en otros espacios, es cierto que el deseo es lo que ahí más pesa. Pero sí creo que entonces hay un valor interesante en que digamos, la facultad brinde un conocimiento riguroso y sistemático del psicoanálisis dentro de la Universidad de Psicología, que le da la posibilidad al que se recibe, por supuesto, de dedicarse a otra cosa, pero también al que elige el psicoanálisis a tener otras inserciones, porque el psicoanálisis, cuando nosotros hablamos de la clínica, no estamos hablando del consultorio nada más. Es más amplio. Psicoanálisis y educación, hay otras vías, hay psicoanálisis y criminología, no nos olvidemos la tesis de Lacan de una paranoia autopunición. Freud habla de los que delinquen por necesidad de castigo, y Melanie Klein tiene un texto sobre criminología. Quiero decir
que el psicoanálisis no se termina en el consultorio, ¿no? Y eso me parece muy importante. Pero le das un lugar central entonces a la enseñanza, en la formación de las personas, la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, le das un lugar central. No lo podría sostener si no lo pensara así, digamos. Sí, me parece fundamental leer a Freud más allá de que uno elija otra vía. Porque el edificio conceptual del psicoanálisis freudiano, de Freud, por supuesto el de Lacan, el edificio conceptual tiene una solidez, ¿sí?, que conviene, ¿sí?, tomarla para poder moverse incluso en otras vías del pensamiento. Yo solo diría solidez, porque a veces Freud no es sólido, el edificio conceptual. El edificio conceptual que Freud establece. Que si uno tiene los libritos verdes son 24. Si uno tiene los otros son 9, y si uno tiene los otros son 3 Biblias. O sea. Bien. Me resulta muy interesante lo que decís. Quizás por la divergencia de otras cosas que, ¿no?, que se pueden escuchar, ¿no? Le restan valor, ¿no?, a la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, y a veces casi como si fuera un trámite, ¿no? Y que después viene la formación. Me resulta interesante. Quería hacer ese comentario para abrir un poquito. Claro, para mí es necesaria, pero no suficiente. Sí, Vamos está a bien. decirlo en dos términos, ¿no? Sí, Es sí. necesaria porque te da lo que por ahí no te da, digamos, esto que te digo, ¿no? Bueno, tenés que estudiar, ¿viste? Te confrontás a una página vacía, contás lo que sabés, o sea, te confronta sí o sí a tener que atravesar esa instancia. Necesaria, pero no suficiente, digamos. Si uno digamos, quisiera ejercer el psicoanálisis, no puede obviar la formación sistemática, a mí es una palabra que me resulta clave, del estudio de los textos, porque con lo que yo me encuentro es que muchos leen a ciertos interlocutores de Lacan, Kant, San Agustín, Spinoza, y algunas cosas de Freud no. Y eso me sorprende. No digo que no haya que leer los interlocutores de Lacan, por supuesto los estoicos. Sí. Vamos a estar hasta mañana hablando de los interlocutores de Lacan, pero por ahí Freud, bueno, y la facultad, sí, bueno, de eso vas a tener que pasar por ahí. Y el Claro. programa de Freud de la facultad que nosotros tenemos en nuestra cátedra es Sí, lo vi. Lo vi. tremendo. Y tienen 3 instancias obligatorias en donde si no salís sabiendo algo de Freud, sería raro. Bueno, y en todo caso, ahí cómo vos pensás que se forma un analista hoy. ¿Cómo pensás que es la formación de un analista hoy? Hoy hay tantas opciones que en mi época no había. ¿Pero cuál elegirías vos? Si yo fuera Yo alguien de haría el 20 examen de años, la residencia, haría el examen de la residencia, trataría de entrar a una residencia. La formación psicoanalítica que hay en muchos hospitales, en donde hay cursos, ¿no?, que organizan los jefes de residentes para los residentes, ¿no?, que son los que van como haciendo el tránsito, son de formación suprema, digamos, ¿no?
vamos, debo decir, pero va gente de mucha calidad académica a los hospitales. El espacio de supervisión en las residencias mías, en los hospitales, de lujo. La facultad tiene la posibilidad de que vos los primeros 5 años supervises de manera gratuita. O sea, hoy tenés un abanico para formarte que es un lujo, un lujo. Y no necesitas tanto dinero, por el contrario. Podés cobrar una residencia si tenés la suerte de entrar. Y la facultad tiene, que esto no había antes, como residencias que dependen de la Facultad de Psicología. Entonces, tenés espacios para formarte, podés formarte en Leol, pero por supuesto, por supuesto. Hay un montón de espacios, el Foro Lacaniano, Leol, bueno, no las quiero nombrar porque hay varias y no me las acuerdo todas. Pero el que no se forma es porque no está dispuesto, no quiere, no puede, etcétera, etcétera. Pero lugares de formación, cursos de residentes para hospital, cantidad, y de calidad, y presenciales y virtuales. Sí, sí, sí. Es enorme la oferta. Y con muy buena gente, muy buena gente, muy formada. Y no creo que tengamos la exclusiva en Buenos Aires, como en otras oportunidades. Y eso es muy importante decir. Porque yo tengo la suerte de formar parte del plantel del posgrado de la Universidad de la Aconcagua, en Mendoza, y hay psicoanálisis, el doctorado, y hay psicoanálisis, entiendo que en el Comahue seguramente algo habrá, entiendo yo que el psicoanálisis no me cabe la menor duda, y creo que en todo el país, digamos, hay espacios para formarse en psicoanálisis, ejercer el psicoanálisis de forma privada y de forma en los hospitales, ¿no? que implican gratuidad para el que concurre y para el que atiende muchas veces. Con relación al análisis personal, como parte de la formación, ¿cómo lo pensás eso? Yo pienso que es una condición necesaria. Sí. No pienso, o sea, si alguien quiere enseñar psicoanálisis, bueno, digamos, pero si alguien quiere ser psicoanalista, a mí me parece que la supervisión y el análisis no solo es una condición, sino que es lo que nos, ¿cómo te podría decir? La supervisión es el lugar en donde el analista tiene para estar tranquilo respecto de cómo lleva adelante una cura. ¿Por qué vamos a estar tranquilos? ¿No? De cómo llevamos. Hay veces que no, y está muy bueno contar con colegas, porque somos todos colegas, ¿no? El que supervisa con nosotros es un colega, podrá ser Nobel o no, pero, y poco importa, es un espacio en donde revisar la clínica, es el momento en donde pensamos la clínica que hacemos. Y yo soy, si me escuchaste alguna vez, soy de armar, a mí me gusta decir cortes transversales de la clínica, no, ni viñeta, ni los cortes transversales de una clínica en donde uno recorta alguna cosa fecunda, y yo soy de comentarla, digamos, me parece que forma parte de mi enseñanza y de revisar de lo que yo puedo recortar en ese corte transversal de la clínica y ponerlo en circulación con otros colegas, con lo cual el espacio de supervisión me parece un espacio maravilloso, donde uno puede trabajar tranquilo. No es un lindo término el término supervisión, ni control, ni todo lo que hemos bautizado
pero no sé cuál. Pensar la clínica es como muy largo, no sé. Pero bueno, Te voy, te voy jugamos a, te voy a meter algo mío. A mí me gusta la palabra interlocución. me encantó, Daniel. La interlocución clínica que se produce ahí, en donde uno piensa con otro la clínica. Yo lo pienso así, así lo hago, donde superviso, tengo la suerte, la alegría de supervisar en hospitales y es un espacio que me encanta. Y me parece que es esto, yo pienso con el analista con el que charlamos las cuestiones clínicas para ver por dónde se puede pensar, ¿no? Esa particularidad. Con lo cual sí, no solo me parece necesario, sino valioso, valioso. Y el análisis personal necesario y valioso, porque también permite que uno esté tranquilo respecto a la clínica que va a sostener, en donde en los análisis que uno sostiene uno está olvidado. Esa es mi idea, ¿no? Está olvidado. Y eso es algo que permite que en nuestros análisis nos recuperemos de ese espacio de haber estado olvidado tantas horas de nosotros mismos. Muy bien. Supongamos, hagamos un acto imaginativo. Supongamos que vos tuvieras la potestad y la posibilidad de modificar lo que quieras modificar en la enseñanza universitaria del psicoanálisis. ¿Qué harías? No es porque te vea ánimo de decana, sino por, estamos haciendo un juego. Haría obligatorias inglés y francesa, que son optativas. No digo anuales, un cuatrimestre. Lacan podría ser anual, pero Lacan es una elección, mientras que Freud es una condición porque es sostén de otras prácticas terapéuticas, vamos a decirlo así, ¿no? Pero las haría obligatorias, digo, porque hay muchas, por ejemplo, niñez, psicopatología, digamos. Hay muchas que se sostienen de enunciados y cuando digo escuela inglesa, pongo todo lo heterogéneo que hay dentro de ese campo, porque Winnicott y Klein no podemos ponerlos en la misma línea. Pero las haría obligatorias. Yo instrumenté Cuando para yo inglés, cursé eran obligatorias, ¿eh? claro que eran obligatorias, pero era, bueno, no sé cuándo vos cursaste, porque somos de distinta época, pero cuando yo cursé, lo que era obligatorio era psicoanálisis 1 y 2. 1 eran cuatrimestrales, era Freud, 2 eran escuela inglesa y escuela francesa, cuatrimestre. Bueno, entonces, si vos me preguntas, sí, haría obligatorias un cuatrimestre inglés, un cuatrimestre francesa, primero inglesa, después francesa, por una cuestión de que es Lacan el que lee a Klein y no al revés. Porque a mí me pasa, como son optativas, y algunos hasta se reciben con inglesa, cursaron francesa, psicopático, y yo y vienen a Klein. Y hay como un salto epocal, porque además yo pienso que el malestar en la cultura, la guerra que asoló a Europa, el exilio, tuvo una incidencia absoluta en pensar la pulsión de muerte y el sadismo en la escuela inglesa, y el psicoanálisis en Buenos Aires debe su existencia al malestar en la cultura, porque el primero que vino fue Ángel Garma, escapado de la Guerra Civil Española. Así que eso haría. Bueno, ¿y qué vos le ves por venir al psicoanálisis? Siempre.
siempre. No importa si es oficial o en los márgenes. Siempre le veo, porque es una de las pocas, no voy a decirlo así porque sería un poco presuntuoso, pero digamos, el psicoanálisis permite pensar al sujeto de una manera muy distinta, que ha impactado en la cultura de manera tal que no hay vuelta atrás en la concepción del sujeto a partir de lo que Freud ha propuesto. Entonces podrá haber continuidades y rupturas. No creo que el psicoanálisis desaparezca. Podrá estar más en los márgenes, ¿sí? Podrá no ser el discurso oficial, podrá no enseñarse en las universidades, pero no podría decir que no va a existir. Por lo menos no me da esa impresión. Creo que siempre es como ese punto en donde se produjo una especie de acontecimiento que ya no hay retorno y lo que hay para adelante no va a ser sin, en ese sentido, ¿no? No va a ser sin el psicoanálisis. Sí, sí. Tengo una pregunta así media rara. ¿Pensás que hay momentos donde el psicoanálisis se vuelve dogmático y muerto? ¿Lengua muerta? Yo haría la diferencia entre doctrina y dogma, ¿sí? Sí me parece que hay una rigurosidad que hay que sostener de los conceptos, lo cual no quiere decir que no estén en revisión, ¿sí? Me parece una complicación hacer de eso algo que no está que no se pueda poner en cuestión, digamos, ¿no? Por eso yo hablo de esta cosa inconclusa que tiene la formación analítica, digamos, ¿no? Lo cual es un margen de libertad. Si yo pienso que la formación es inconclusa, es porque supongo un margen de libertad en las lecturas que se produzcan. Porque hay lectores, digamos. Entonces, digamos, por eso no lo pienso en términos de dogma. Sí, lo que pienso es que hay veces que uno queda como contagiado en el discurso de lo que circula, digamos, ¿no? Entonces, es como, no sé si eso puede dejar de ser posible, ¿sí? Pero sí me parece que esta idea, por lo menos que a mí se me ocurre, como la educación permanente de Paulo Freire, ¿no? Esta lógica permite ese margen de libertad y que entonces, y me pasa cuando vuelvo a leer algunos textos de Freire, porque lo tengo que dar, que encontré algo que no había visto, y eso ya hace que sea imposible lo dogmático. Si uno se toma el trabajo de no dar por dado sus conocimientos. Ahí está el dogma, en lo cerrado, en donde yo dije, ya leí 35 veces el problema económico del masoquismo, se terminó. Y no, como no soy de las memoriosas, además, tengo que volver y digo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. 3 ensayos. El punto 5, 3 ensayos, creo que lo di 40 veces. Hasta que lo tuve que volver a dar, porque no me acuerdo qué, y encontré lo que no había encontrado antes. O en... Esto para mí fue un impacto. Es un impacto, te digo, ¿eh? Es ese punto donde uno
¿no? Tiene esa especie de caramba, de sorpresa, es un efecto sorpresa. Encontrar cuando Freud habla de las elecciones amorosas, y una de las elecciones, él dice, amar según el modelo, ¿no? Dice así, de lo que uno fue para el otro. Y esa es una de las definiciones que Lacan toma en relación al duelo, que uno hace duelo de acuerdo a lo que uno fue para el otro. Encontrar esa frase escrita así en Freud, en A, B, C, y que una de ellas sea esa, la que yo repetí. Si repito, soy dogmática. Si la descubro, y ese margen de libertad es el que yo valoro. ¿Sí? Y eso hace que para mí nunca es un dogma, si es una doctrina. Si es una Sí, sí, entiendo, entiendo. doctrina conceptual, nociones, términos, conceptos, sistemáticos, etcétera, etcétera, sí. Yo te voy a dar una afirmación irritante y vos me tenés que decir qué te parece mi afirmación. Ok. Cuando voy a un congreso, a veces se habla de clínica y sé más qué estudió ese que lo presenta que lo que piensa. ¿Qué dirías de una frase de esas características? A mí me gustaría que no vayan una sin la otra. Estudiar y pensar, por un lado. ¿Sí? Que es lo que te digo que hace que uno no sea un loro, digamos, no sea dogmático, porque entre el dogma y el loro, mucha diferencia no hay. Yo soy un poco prosaica en los ejemplos, así que te pido disculpas. Y a mí me parece que en esto que yo llamo el corte transversal de la clínica, que no es un historial, es un corte transversal, uno tiene que dar cuenta del movimiento que hizo, si ahí lo encontró o no lo hizo y por qué no lo encontró, y tiene que encontrar el soporte conceptual de eso, porque yo pienso que entre la clínica y la teoría no hay primero la clínica, después la teoría, primero la teoría, no. Y hay muchos, he escuchado, que piensan primero una cosa, después la... No, esto es un nudo, lo lamento, está junto, digamos, si no pararme vuelvo a un ejemplo prosaico, pararme en la cola de la feria y hablar con la señora que está en la cola delante mío y el consultorio, no veo la diferencia. La señora me contó, se descargó y se terminó. Bueno, nosotros no estamos en la catarsis, no pensamos el aparato psíquico ni como un existente ni como un aparato reflejo. Entonces, a mí me parece que hay que dar cuenta de las razones conceptuales que sostienen y soportan esa intervención clínica, que no pienso que sea del analista, sino del dispositivo, te lo voy a decir. Si no pienso que hay el analista y yo no pienso que haya el analista, etcétera, lo que ya sabemos. ¿Por qué fui irritante? Hay gente que se enoja cuando digo estas cosas, por eso. Me acusan de ir contra el sostenimiento del psicoanálisis, por eso. No sé qué decir. Bueno, muy Bueno, bien. por eso yo me atajo por las dudas, ¿viste? Eh, porque esta dimensión crítica que vos incorporás, de la rigurosidad y también la vuelta, me parece que es lo central, es una opinión que yo tengo, ¿no? Y hay una frase vieja que dice que el loro viejo no aprende a hablar, y a veces en esa repetición, el loro viejo no aprende a hablar. Y bueno, ese es un punto que a mí me interesa interrogar, pero no como crítica para los colegas, sino como efecto a veces de los agrupamientos, de las formas, ¿no? Eh, de de las atmósferas donde nos formamos, ¿no? Es muy difícil a veces
tomar otro aire y volver, ¿no? Que es un poco lo que vos traías al comienzo. Mm. Eh, bueno, ¿te gustaría agregar algo más sobre la relación entre formación analítica, vos como enseñante en la universidad? ¿Te parece un pensamiento que te haya surgido de lo que estuvimos conversando y que quieras compartir conmigo? Yo creo que hay una cuestión de época, y a eso el psicoanálisis no es una excepción, que es la cuestión de la lectura. Entonces, es una cuestión de época, el psicoanálisis no está exento, no el psicoanálisis, nadie está exento, salvo que uno pueda tomar otra. Entonces, muchas veces se leen a los que leen, y a mí me resulta, la verdad que tengo la suerte, digamos, porque hice el doctorado ya hace varios años, y entonces tengo la posibilidad de que me lleguen tesis, y cuando uno quiere ver, bueno, cuáles son las fuentes primarias, se Son encuentran los lectores secundarias. de los lectores. Son secundarias, no son primarias. Se encuentran los lectores de los lectores, ¿sí? Que me parece muy bien y no veo por qué no habría de leerlos, porque yo también soy una lectora, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, yo también soy una lectora y una escritora de los escritores, de los que han, también lo soy, digamos, pero no me lea solo a mí, o sea, lea a Freud, lo que dijo Freud, de lo que yo digo que Freud dijo. Y entonces creo que es una cuestión de época, creo que en nuestra época, al revés, el libro era como, ¿no? Tenía un valor. Hasta en una época se hablaba de la cultura del sobaco, porque algunos, hasta los no lectores, llevaban el libro bajo el brazo. Porque era un valor importante del libro, la lectura. Y yo no digo que hoy no, de hecho está la Feria del Libro, y bueno, yo estoy en Eudeva, digamos, para mí el libro es en cualquiera de sus formatos, no estoy hablando del libro objeto nada más, y creo que, digamos, lo que hay es mucho la lectura de los lectores de las fuentes primarias. Entonces, por supuesto, no reniego de eso porque hay algunas lecturas maravillosas, pero no reemplazan, no reemplazan. Salvo que yo lo necesite para alguna cosa, estoy, qué sé yo, leyendo algo, no sé, estoy que no tengo ganas de ir a leer. Bueno, pero no en el campo del psicoanálisis. Está bien. Eso. Bueno, te hago Bueno, una última pregunta. bueno. Porque una cosa es esto que vos decís, los lectores de los lectores. ¿Pensás que hay exégetas que transfiguran lo que un autor central del psicoanálisis en otra cosa? A ver, reformulame la pregunta. Claro, porque una cosa es un lector atento y con ideas propias, ¿no? De esa fuente primaria, y otra cosa es, como hacían con las escrituras, que terminaban, Establecerlo, no ¿no? sé. Esa exégesis que no reflejaba lo escrito. ¿Pensás que hay mucho de eso? Debe haber, pero creo que hay una responsabilidad del lector. Por eso la fuente primaria te permite eso. O sea, que la gente escriba lo que tenga ganas de escribir. Si tiene ganas de hacer la exégesis, bueno, se tome el trabajo. ¿Por qué no? Yo qué sé. Ahora, hay una responsabilidad del lector. La responsabilidad del lector es ir a las fuentes primarias para poder, en todo caso, tener alguna lectura de la de tuyo. Entonces, por eso, digamos, me parece que lo de las fuentes primarias es importante, digamos, porque está muy bien que cada uno diga y piense lo que quiera y son aportes. Y una lectura, aunque sea un exégesis, es un aporte, pero por eso a mí me encanta, yo soy, cuando agarro un libro, veo cuál es la bibliografía.
¿Por qué? Porque para mí es importante porque me permite a mí ir a esa bibliografía, entonces, ¿sí? Y eso me permite no quedar alienada en el texto de ese autor, ¿sí? E incluso leer lo que leyó, no todo, pero se entiende, ¿no? Lo que me interesa, lo que Sí, voy a sí. hacer. Sí, Una eso. lectura atenta, digamos, de eso que estás leyendo. Sí, una lectura atenta, pero siempre sabiendo que si es sobre psicoanálisis, yo no puedo no haber, o tengo que ir después, antes, durante, como quieras. Pero no puedo prescindir de eso, en ese sentido, digo, ¿no? Bueno, Bueno, has sido muy eh, amable conmigo. Te agradezco muchísimo. En cuanto puedas, mandame la grabación y cuando yo la desgrabe te la mando. dale. Y hacemos este juego. Si vos cuando la lees querés agregar cosas, las agregás. No, no, vos solo si vas a, digamos, escribirme algún epígrafe, cosa de si vos estás de acuerdo y la queremos hacer circular, porque en todo caso es un intercambio entre colegas, y así lo tomo, le ponemos algún texto que enmarque la razón del encuentro, la razón del encuentro, digamos, ¿no? Ok, Bueno, has sido bien. muy amable y debo confesar que te he escuchado en algunas conferencias y me resultó muy atrayente. Ah, bueno, te agradezco, te agradezco. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto. Muy bien, gracias Daniel. Chau, chau. Ya que vamos a parar la grabación.